Hola, buenas tardes, hermanas. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer. Allí vinieron dos hermanas de uno de los monasterios de las Carmelitas Descalzas aquí a mi casa a traerme un obsequio de Navidad. Me han enviado mensajes por WhatsApp, hermanas carmelitas de España, de Cádiz, aquí de Chile, Lagunilla y otros monasterios, de hermanas carmelitas de Brasil, de España, de Colombia, etcétera. Y estoy muy contento y todo el mundo nos da alegría recibir saludos y nosotros también saludar. Y quiero aprovechar esta oportunidad de que voy a hablar con ustedes para saludar y agradecer a las hermanas del Carmelo Descalzo. Y esto lo voy a dejar grabado en YouTube para que lo puedan ver después de este taller, que me han hecho ustedes una pregunta un poco difícil, que hable sobre el nacimiento de Cristo, del Mesías, del niño Jesús. Y claro, pero me han pedido que lo hable desde el Evangelio de Lucas. Y es desde el Evangelio de Lucas 2, 1, 7, ¿verdad? Que habla sobre el nacimiento. Y después continúa Lucas del 2, 8 al 20, los comentarios sobre el anuncio de los pastores. Y entonces voy a referirme más a la teología bíblica que a la teología espiritual, porque así fue el acuerdo. Y es un tema que me va a hacer recordar mis tiempos cuando hacía estudios bíblicos. Pero en fin, como les digo, va a quedar grabado en YouTube. Y bueno, comenzamos reflexionando en lo que nos relata el Evangelio. Partimos con Lucas 2, del 1 al 7, donde relata que aconteció en los días en que salía un edicto del César Augusto para que se empadronase todo el mundo, toda la región. Y fue, dice el Evangelio, este empadronamiento primero que el gobernador de Siria, Quirino, y iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Y dice el relato que José subió de Galilea a la ciudad de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David. O sea, la familia de él en ese minuto se compone de José y María, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta, es decir, no era su desposado, ya era su esposa. Podríamos pensar que entonces ya estaba casado. Estando allí se cumplieron los días de su parto y dio a luz su hijo primogénito y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre por no haber sitio para ellos en el mesón o en la posada. En otros textos dice que le fajó, bueno, le envolvió en pañales. Y entonces de eso vamos a hablar más bien de los aspectos teológicos de la Biblia. Bueno, el nacimiento de Cristo, el nacimiento del Mesías, el niño Jesús nace en Belén y tiene una circunstancia humana inmediata. César Augusto dio un edicto para que todo el mundo se empadronase. De Augusto se conocen varios censos parciales, ¿eh? Me parece que son 3 en total, y uno de estos fue en el año 746 de Roma, que corresponde a unos 8 años antes de la fecha actual del nacimiento de Cristo. Bueno, esta es información adicional. Pero este empadronamiento
nos presenta una dificultad clásica que algunos eruditos tratan de profundizar más, porque te dice que fue el primero, o sea, el primero, no había, después pudieron haber 2 o 3 más, no sé, siendo gobernador de Siria Quirino. Y la dificultad está en que Josefo, historiador judío, dice que Quirino fue gobernador de Siria entre el año 6 y el 12 después de Cristo. Y que el 6 después de Cristo hizo un censo en Judea. Pero el empadronamiento bajo el cual nace el Mesías, cuando nace Cristo, se hace siendo rey Herodes el Grande. Y no consta que Quirino fuese también prefecto de Siria, reinado de Herodes. Pero entonces, ¿qué nos pasa? Buscamos diversas interpretaciones lógicas y una de ellas, de tantas que se discuten, es que se le da el numeral de, como dije en el relato del Evangelio, dice empadronamiento primero, es decir, antes, como lo tiene muchas traducciones también. Así el sentido de la frase es que este empadronamiento, bajo el que nace Cristo, es anterior al que hizo el año 6 Quirino, siendo gobernador de Siria. Eso puede ser una interpretación. Este censo fue sumamente famoso, y fue famoso porque hubieron revueltas en Judea con este motivo del empadronamiento. Y de él por lo mismo se hacen ecos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 5:37. Entonces sería preciso diferenciar bien estos censos y otros censos que hubieron y hacer ver en qué relación estaba bajo el que nace el Mesías, el que nace Cristo, con otros famosos censos que hubieron en Judea y bueno, y no para qué armar más discusiones al respecto, que no nos aportan mucho. Como en Roma, de aquel tiempo se solía respetar las costumbres locales, este empadronamiento se hace al modo judío, yendo a censarse al lugar de origen. Por eso José, que era de la casa de David, sube a Belén, 140 kilómetros aproximadamente, lugar originario de la familia davídica. El texto dice por ser de la casa y familia, 2 cosas, casa y familia de David. La frase puede ser simplemente una redundancia para indicar que José era verdaderamente de esta estirpe, o acaso por proceder estos informes de fuentes literalmente distintas. Algunos entendieron casa, o se entiende casa, como el equivalente a la tribu, y por familia, por ser de la misma estirpe, esta tribu de David, estirpe davídica. Para ello sube, frase consagrada para ir de un lugar o de Palestina hacia Jerusalén o cercanías de esta. Ya topográficamente siempre se habla cuando uno va a Jerusalén de su vida. Pero va a empadronarse, dice, con María, así dice el Evangelio, su esposa. Máxime si era hija única y heredera o simplemente que María le acompaña. Pero el primer caso también estaban en las costumbres, como se ve por el decreto censal, en que las mujeres casadas tenían que presentarse también en su lugar de origen. Y María era de la casa de David, entonces debió estar ya casada, yo creo que estaba casada, porque si María hubiera sido entonces lo que decía el Evangelio de Mateo 1:24, la prometida, hubiera supuesto una clara violación de las buenas costumbres por el hecho de emprender juntos el viaje a Belén y convivir allí con José. Bien. Y estando en Belén o Betlehem, casa de pan por su fertilidad agrícola, porque se sembraba mucho trigo, sucedió el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Cristo, el nacimiento del niño Jesús. Es notable la sobriedad con lo que describe el evangelista. Dice, dio a luz su hijo primogénito. El poner primogénito, siendo Cristo ungénito,
nada dice en relación contra la perpetua virginidad de María. Este es término legal con el que Lucas prepara la escena de la presentación en el templo. Como se ve, el término primogénito no se dice por relación a otros hijos, sino por el sentido legal de la expresión. Y le fajó, y dice, y le acostó en un pesebre. Este pesebre debió ser como los utilizaban en las grutas de Belén, en las grutas donde se guardaban los animales, que se apilaban piedras junto a la pared, haciendo un pequeño depósito en cuyo recipiente se echa el forraje para los terneros, para el ganado, para los animales. Y allí, en ese espacio, fue acostado el Hijo de Dios. El hecho de que ella misma lo faje, lo ponga pañales, lo atienda, podría incluso ser un índice, muchos piensan así, del milagro del parto virginal indoloro. Este hecho de fajarlo prepara el signo de la escena de los pastores, pero el motivo se da para recostarlo, es que no había sitio, dice en el relato, para ellos en la posada. Esta posada, o este mesón también como se conocía, corresponde a un patio cuadrangular a cielo descubierto, y en el centro los viajeros depositan su equipaje y ahí tiene cobertizos por alrededor, y ahí se acomodan los viajeros. Por eso es extraño de que se diga no había sitio para ellos, ya que en el Oriente es muy conocida la hospitalidad sagrada, máxime para una mujer que acusaba los signos de una próxima maternidad. Además, no sé si es creíble, hermana, que todos los descendientes de David coincidiesen para empadronarse en esa misma fecha, en esos días, porque estos empadronamientos, según lo que dicen los eruditos, duraban hasta 2 años, no se hacían en una semana ni en un mes. Entonces no era cosa de pocos días. Ni sería improbable que hubiesen familiares que ofreciesen allí hospedaje. También no sé si es creíble que María fuese rechazada de todas partes por esa tradición que tenían los judíos de impurificar, o sea, legalmente todo lo que tocaba después que diese a luz como que estaba impuro. Por encima de todo esto, la ley natural de convivencia social más sagrada en Oriente, máximo en caso de pariente, es el momento de la maternidad. Hecho que no contaba en los alumbramientos que se hacían en los mismos hogares. Todo esto hace ver el motivo, o hace ver otro motivo que tendríamos que descubrir. Por un lado se piensa en la pobreza. Cuando la gente tiene pocos recursos, busca el lugar más económico cuando va de un lugar a otro para alojarse. Esta es una realidad, porque con riqueza hubieran tenido un buen hospedaje, un hospedaje adecuado. Por eso la frase no había lugar para ellos debe tener un valor más un poco enfático. Eran razones, yo creo que de pureza exquisita. Hay que tener en cuenta algo, pensémoslo bien. Hay que tener en cuenta que María no podía evitar que, si todo el mundo sabía esto, tuviera en su parto la asistencia de otras mujeres que se la iban a prestar, porque era una cosa solidaria. Y a lo mejor María quería evitar esto. Entonces creo que, como sabía ella que su parto era virginal, ella se reserva un momento tan especial de estar solamente ahí con José. Bueno, es un supuesto. Y bueno, ¿dónde nació? ¿Cuál es el lugar de nacimiento de Cristo? Bueno, arqueológicamente se habla mucho y se ha logrado alguna certeza. Ya hablaba de ello San Justino, nació por el año 100 en Palestina, que le señalaba y que era una cueva. Nosotros lo representamos en un pesebre, en un Belén, pero se dice San Agustino que era una cueva. Y Cristo debió nacer de noche, pues se ve relación entre el anuncio del ángel a los pastores y el nacimiento del niño. ¿Y cuál es la fecha verdadera? Es otra cosa que siempre
se discute o se reflexiona y hay muchos artículos. En cuanto a la fecha, puede haber algunos errores de cálculo. Hay un monje escita que se llama Dionisio el Exiguo por el año 544, basándose en la plenitud de los tiempos que dice San Pablo de la venida de Cristo en Gálatas 3, 1, 19, dividió la cronología de la historia universal en dos épocas, antes y después del nacimiento de Cristo. Él lo hizo. Y fijó este año, el año 754, desde la fundación de Roma. Pero Josefo, que es un historiador judío muy conocido, se sabe que Herodes murió en la Pascua del año 750 y Cristo nació bajo Herodes. Entonces ya hay un error de unos 4 años. Pero como en la escena de los magos, Herodes, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de Cristo, da orden de matar a todos los niños de 2 años para abajo. Eso es lo que sabemos. Y sobre todo, nos muestra señales de su grave y larga enfermedad que lo alejó a Herodes de Jerusalén. Entonces habrá que suponer aún así unos 2 años antes o más. Por eso la fecha del nacimiento de Cristo debe estar, según los eruditos y que han estudiado en profundidad esto, entre el año 747 y 749 desde la fundación de Roma, y sobre unos 6 años de la fecha actualmente que se conoce o está fijada. En Oriente se fijaba esta fecha antes, el 20 de mayo, también el 20 de abril, el 17 de noviembre, pero llegó a prevalecer el 6 de enero, que era la fiesta de las Epifanías, manifestaciones del Señor, conmemoración de su nacimiento, magos y el bautismo también. Esto vino a ser bastante general hasta el siglo IV. Las iglesias de Occidente no conocían en un principio la fiesta de las Epifanías, aunque se va introduciendo posteriormente. Pero en el año 336, en un documento que se llama Depositio Martyrium Philocaliana, se cita que la Navidad de Cristo es el 25 de diciembre. Y a partir del siglo VII parece que Roma fijó esta fecha. Ya pues por el siglo VII ya se fijó la fecha. Aún no se sabe por qué, cuál fue la verdadera razón de fijar el 25 de diciembre. Hay hipótesis, hay estudiosos que tratan de explicar algo, y dentro de la pedagogía de la iglesia primitiva para desarraigar los restos paganos, desarraigar las cosas paganas, está que el 25 de diciembre se celebra una fiesta pagana, Natalis Invicti, del sol que nace. Y son cultos que tanto influjo tuvieron en aquella época. Así se sustituiría entonces esta festividad pagana del sol que nace por una fiesta más hermosa, por la de Cristo, como luz del mundo. Y con esto se desarraigaban ciertas fechas de fiestas paganas. Bien. Sigamos con el relato evangélico. El relato de los pastores, que está de Lucas 2, 8, el anterior era de Lucas 2, 1 al 7, del 8 hasta el 20. ¿Qué es lo que se relata ahí? Que había en la región unos pastores que moraban en el campo y se estaban velando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz y quedaron sobrecogidos de temor. Y el ángel les dijo: no temáis, os anuncio una gran alegría que es para todo el pueblo. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Esto tendréis por señal: encontraréis al niño envuelto en pañales y acostados en un pesebre. Al instante se juntó con el ángel una multitud, dice, de ejército celestial, alabando a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Así que los ángeles se fueron al cielo, se dijeron los pastores unos a otros: vamos a Belén a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Fueron con rapidez y encontraron a María,
a José y al niño acostado en un pesebre, ya había nacido. Y viéndole, contaron lo que se había dicho, lo que se le había dicho acerca del niño. Y cuantos le oían se maravillaban de lo que decían los pastores. Así está el relato. Y el relato afirma algo importante, algo hermoso. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Y entonces termina el relato diciendo que los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían oído y visto según les había dicho. Belén se llamaba antes Efrata, la fértil, y Betlehem, casa de pan, por sus cereales. La pequeña ciudad es un oasis. Era un oasis, una región más bien desértica. Entonces habían allí pastores acampados que guardaban su ganado de los ladrones, también de los animales de rapiña. El texto dice que estaban velando las vigilias de las noches sobre su rebaño. Al modo militar, los judíos dividían la noche en 4 vigilias. Estos pastores no eran de Belén, sino que trashumantes, es decir, ellos se movían con su ganado, ya que los ganados de la gente de los pueblos los volvían en la noche a sus establos, mientras que los trashumantes suelen estar allí un tiempo hasta las primeras lluvias, que pueden venir de mediados de noviembre, no vamos llegando a la fecha, a mediados de enero. Por eso también se ubica un poco a la fecha en diciembre. Y la temperatura parece que era suave, que había sombra ya por esa fecha. Bueno, son cosas que dicen los eruditos. Los pastores no gozaban, sí, de buena fama, pues los tenían muchos. Estos pastores son ladrones. Fíjese que un fariseo no les compraría ni lana ni leche por temor de que proveniesen de animales robados. Pero si este era el concepto real o ficticio, debía haber también entre ellos almas sencillas como son o como entendemos nosotros a los pastores. Inesperadamente se le apareció un ángel del Señor. La frase indicaría que el ángel quedó cercanos a ellos, pero suspendido en el aire. Al mismo tiempo, el evangelista dice que la gloria del Señor los rodeó iluminándolo. Es lo que conocemos por teofanía, que alude a la presencia de Dios. Por ejemplo, la presencia de Dios en el tabernáculo, como lo hemos leído en el libro de Éxodo, en el libro de Número, o como nube de fuego. Por eso aparece aquí en la noche luminosa, como lo dice Mateo, y al rodearlos de su luz es porque lo que temieron ellos grandemente era el temor ante la presencia de Dios, que acreditaba al ángel y su anuncio al hallarse encarnado en Belén. Entonces el anuncio del ángel es el evangelio, la buena noticia. Es la palabra que se usa para comunicar dicha y sobre todo la buena nueva mesiánica. Les anuncia a ellos la nueva, pero dice que es para todo el pueblo. El pueblo aquí se considera directamente Israel. Este es el vocabulario del Antiguo Testamento y el pueblo a quien se le había prometido que nacería el Mesías. Por eso dice, hoy os ha nacido en la ciudad de David, Belén, donde según Miqueas 5:2 había de nacer el Mesías, un niño que lo va a describir con los siguientes rasgos. Un Salvador, aunque va sin artículo, está referido a Cristo. Es el Salvador, pues, por antonomasia. Es la traducción conceptual griega de Jesús, cual es Yahvé salva. Este título solo es usado por Lucas para aplicarlo a Cristo, Salvador, salvación, y es uno de los temas principales que refiere el Evangelio de Lucas. Es el único incluso de los sinópticos que emplea este título y el concepto de salvación. Sotería también se llama, que es el concepto de salvación. Y utiliza el verbo salvar 30 veces en el Evangelio. Y él también lo utiliza en los Hechos. Mucho más que en Mateo y Marcos juntos, ¿eh?
En el Antiguo Testamento generalmente se aplica solo a Dios, sobre todo en los salmos y en los profetas, aunque puede aplicarse en algún sentido a aquellos a quienes Dios confía su misión liberadora. Este nombre responde al uso de las dinastías griegas, que también es un nombre acompañado de las apoteosis. También se llamaban así a los dioses gentiles de la época helenística, pagana, y a los héroes de la república de aquel tiempo. Pero ya dentro del judaísmo, en la literatura mesiánica, el título se reserva a Dios. En los Hechos de los Apóstoles tiene también el sentido divino, y San Pablo lo utiliza en este sentido en Efesios, en Filipenses, como se ve en los contextos. Después que Lucas relata la anunciación en que dice que el Mesías se llamará Jesús Salvador, y expresando en aquel pasaje su divinidad. Esta expresión está evocando también la divinidad para precisar bien quién sea o quién lo identifica. El Cristo, es decir, el ungido, el Mesías. Este Cristo es el Señor. Se duda si es original o no una posible glosa cristiana por ser la única vez. Se dice que salen unidos estos nombres en el Nuevo Testamento, lo cual en el fondo tampoco es muy cierto, algo aparece en los hechos. Por eso querían algunos entenderlo por el Cristo del Señor. Pero críticamente la lectura primera es cierta. En la época helenística se ponía este nombre delante de los emperadores divinizados. San Pablo lo usa frecuentemente como una expresión de la divinidad de Cristo. Era la palabra con que en el Antiguo Testamento se traducía el nombre de Yahvé. Su aplicación ahora a Cristo por el procedimiento de traslación hace ver su divinidad. San Pablo, por ejemplo, en Filipenses, después de decir que Cristo es Dios, lo proclama en síntesis como el Señor. Es la expresión con que la primitiva comunidad cristiana profesaba la divinidad de Cristo. San Pedro, después de decir de él que está sentado en los cielos, a la diestra de Dios, dice que Dios lo hizo Señor y Cristo. Lo podemos confrontar en los Hechos de los Apóstoles, me parece que a partir del 2, 34, 36. Bien, volvamos a los pastores, que me estoy alejando. Los pastores comprendieron que el Mesías había llegado. Los pobres son evangelizados y se les dio señal para encontrarlo. Era necesidad, pero era garantía. Es la descripción que antes hizo un niño fajado, reclinado en un pesebre. Este signo frecuentemente utilizado en la Biblia. El signo no es para que encuentren al niño, sino para garantía de la comunicación sobrenatural. Posiblemente hubo otras indicaciones para señalarle el lugar donde se hallaba, pero ya esto era suficiente. El Mesías no había nacido en un palacio, ni con un esplendor humano, ni con muchas pompas. Y el hecho de estar reclinado en un pesebre les indicaba que no había que buscarlo entre las gentes de Belén. Eso es lo que creo que significa, ya que allí había nacido en alguna casa. ¿Acaso supieron de esta familia? Llegaba hace poco, y ella con los signos de la maternidad, a la que acaso habían visto pasar, sabían que se guardaban en una gruta y que podían encaminarse. Bueno, son suposiciones. Terminado el anuncio del ángel, se juntó con él allí en el campo de los pastores, dice, una multitud de ejércitos celestiales, es decir, de ángeles. Ya en el libro de Daniel 7:10 se habla de una multitud infinita de ellos. Lo mismo que aparecen en la escritura alabando a Dios, en los salmos, por ejemplo, Job. Todo este coro entona allí una alabanza a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Aquí voy a dividir tres partes. Gloria a Dios en las alturas, una. En la tierra paz y buena voluntad a los hombres. ¿De quién? De parte de Dios. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. En lo que hay que suponer en la frase paz
en la tierra y a los hombres hay que suponer que esto es, que Dios está con ellos. Los pastores fueron con rapidez. A media hora de camino estaba a Belén. El signo se cumple al encontrar que los ángeles le anunciaron. Los pastores aquellos días fuertemente impresionados, lo divulgaron y la gente se maravilló. Pregunta, ¿le creyeron? ¿Cómo compaginar aquel relato con la creencia de un Mesías, de padres desconocidos y presentados ostentosamente por el profeta Elías? Los pastores glorificaron a Dios por la obra que les hizo. ¿Acaso fueron ellos los primeros cristianos? ¿O fue una impresión que se desvaneció con el tiempo en sus lugares? Bien, son preguntas que pueden quedar en el aire. En todo caso, Lucas en estos relatos destaca la firmeza de todas estas cosas en el corazón de María, confrontándolas, comparándolas, meditándolas. Era María que observaba, admiraba el cómo Dios iba preparando y realizando la obra de su Hijo, el Mesías. Esto es lo que en este breve tiempo es lo que podemos o puedo yo discernir teológicamente sobre lo que relata Lucas. Y bueno, de ello podemos sacar nosotros ahora muchos términos más contemplativos, más de teología espiritual, sobre lo que aconteció en aquellos días en que sale este edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo y para que se empadronase José de la familia de David con María, su esposa, que estaba encinta, y se cumplan los días de parto. El nacimiento de Cristo, el Mesías en Belén, entonces tiene algunas circunstancias humanas inmediatas. Bueno, muchas gracias por dejarme hacer este comentario. Si hay duda la podemos aclarar y lo voy a dejar grabado hasta aquí, hasta este punto en YouTube, y las preguntas las hacemos aparte. Que Dios nos bendiga a todos, que el niño Jesús viva en nuestros corazones y que hagamos en nosotros un Belén para que la Santísima Virgen María deje a su niño en nuestro corazón. Que San José también viva en el corazón junto a María con todos nosotros. Recordemos que José tuvo dos amores, María y Jesús. Muchas gracias. Y bueno, y una feliz Navidad, muy feliz para todos y para todas ustedes y para todas nuestras hermanas.